Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Marta Mejía. Soy alumna del diplomado morazánico. En esta ocasión vamos a hablar sobre los aportes significativos que hizo Francisco Morazán Quesada a la educación. Francisco Morazán Quesada fue un líder político, militar, que se preocupó por el bienestar de los hondureños y centroamericanos. Pero en esta ocasión vamos a profundizar un poco cuáles fueron los aportes significativos que tuvo Francisco Morazán en el contexto educativo. Haremos un breve análisis sobre cuáles fueron los aportes que Francisco Morazán le dio a la educación. El sistema hondureño y las reformas al mismo han venido evolucionando de la fase de la independencia de la colonia española hasta nuestros días. Recalcaremos que Francisco Morazán Quesada tuvo muchos aportes a la educación, como ser la creación de una escuela pública, fomento de la educación laica, profesionalización de los docentes, promoción de la educación para las mujeres. Haremos mención de dos personajes de la historia que se preocuparon en el tema de educación, como ser Juan Lindo y Francisco Morazán Quesada. ¿Por qué vamos a hacer mención de estos? Porque fueron dos personajes que marcaron en la historia grandes contribuciones a lo que es el sistema educativo. Juan Lindo y Francisco Morazán Quesada son figuras claves en la historia de Centroamérica, con una contribución significativa a la educación. Aunque sus enfoques y contextos históricos fueron diferentes, pero ambos aportaron al sistema educativo. Morazán se destacó por su visión de una educación pública, laica y obligatoria, mientras que Juan Lindo impulsó reformas educativas más pragmáticas en un contexto de consolidación nacional. Haremos mención también que Francisco Morazán fue un destacado líder político y militar de América Central en el siglo XIX. Morazán fue un defensor de la educación como herramienta fundamental para el progreso de los pueblos y la construcción de una sociedad libre. Su visión incluía la creación de un sistema educativo público, laico, gratuito y obligatorio para la población. Su objetivo primordial era la formación de ciudadanos críticos y conscientes de sus derechos y deberes. Durante su presidencia en la República Federal de Centroamérica, Morazán realizó importantes contribuciones en el ámbito de la educación. Haremos mención de algunos de ellos, cuáles fueron los principales aportes que hizo Francisco Morazán durante su periodo como presidente de la Federación de Centroamérica. Como primero tenemos la creación de una escuela pública, fomento de la educación laica, la profesionalización de los docentes, la promoción de la educación para la mujer. Francisco Morazán se preocupó porque cada uno de estos aportes fueran caminando de manera firme. Dice que Francisco Morazán promovió la creación de escuelas públicas en todas las regiones de Centroamérica. Estas escuelas tenían como objetivo brindar educación gratuita, accesible a todos los ciudadanos sin importar su origen social y económica. Fomentó la educación laica. Morazán impulsó la educación laica separada de la influencia religiosa. Esto significa que las escuelas públicas no estarían alineadas a ninguna religión en particular, permitiendo así una educación más neutral y pluralista. Profesionalización de los docentes. Morazán reconoció la importancia de contar con docentes capacitados y profesionalizados. Por lo tanto, implementó medidas para mejorar la formación y el estatus de los maestros, con el objetivo de elevar la calidad
de la educación en la región, seleccionando y contratando los maestros para estos centros educativos. Para poder lograr esto de la profesionalización de los docentes, se realizó un concurso para poder hacer selección de los maestros mediante la evaluación. Así poder contar con el personal en los centros educativos que tuviera capacidad y las competencias para ser educador. ¿Quiénes fueron los que estuvieron encargados de estas evaluaciones? Pues las autoridades competentes de cada dependencia en ese momento. Promoción de la educación para las mujeres. Recordemos que en ese tiempo la mayor parte de la población no tenía los mismos derechos, sino que tenían más derechos los hombres que las mujeres. Entonces Morazán también abogó por la educación de las mujeres, reconociendo su importancia en el desarrollo de la sociedad. Durante su presidencia se establecieron escuelas para niñas y se promovió la igualdad de oportunidades educativas para ambos géneros. Es importante recalcar que durante el periodo colonial no existía una estructura educativa. Esta no llegaba a constituirse en sistema ni en su sistema dentro de la organización social. No existía la educación pública ni laica. La educación era responsabilidad de la iglesia. Las escuelas existentes eran de dos tipos: escuelas privadas y confesionales, que eran para los sectores privilegiados y dominantes. Hasta con el surgimiento de la República Federal de Centroamérica, donde empieza a formarse el subsistema educativo dentro del orden general del nuevo Estado y a formar parte de la organización social. En el gobierno de Francisco Morazán se emitió la primera ley educativa, la cual tenía como objetivo la reorganización de la enseñanza pública y la universalización de la educación primaria. Se constituyó la escuela pública y las instituciones públicas. Se decretó la educación laica, gratuita y obligatoria. Francisco Morazán Quesada promovió el establecimiento de un Estado laico, desde el cual se impulsaría un sistema educativo público forjador de conciencia, alejado de las concepciones religiosas en los individuos. Ellos tenían que tener esa libertad de decisión acerca de sus creencias. Francisco Morazán fue un líder político que se preocupó por el bienestar de la sociedad de Honduras y de Centroamérica. Por eso nos incita a nosotros como hondureños a que sigamos forjando la igualdad de derechos para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este territorio.